Estamos aquí en C9N hablando sobre educación. Sebastián, ¿cuál es el espíritu? Por un lado, de acuerdo a lo que interpretamos, de lo que explicás, y por el otro lado también lo que nos indican los informes y los reportes, hablan de un modelo de educación formal que de alguna manera ya debería ser modificado. El modelo que están utilizando ustedes con estos clubes, con estas visitas en los distintos espacios públicos, ¿podría ser el modelo que resulte en nuestro país? Bueno, realmente eso lo van a tener que decidir las autoridades, porque nosotros le ponemos a prueba y a disposición al sistema. Nuestra pedagogía se llama 360, ¿verdad? Es una pedagogía autóctona, autónoma, probada, y la experiencia que nosotros tuvimos es la misma que la mía. Solamente que fue, en vez de ser científica y ya ser una pedagogía 360, cuando tenía 13 años, la hacía de manera doméstica, ¿verdad? Entonces, cuando fui a Europa y vi realmente a los países nórdicos, de cómo se desarrollaban, realmente Finlandia está muy lejos de la que es hoy en día nuestra realidad, pero ellos eran un país también agroexportador, ¿verdad? Tenían una situación de pobreza. Hace 30 años ellos empezaron una reforma educativa que hoy sirvió al progreso nacional, pero así fue increíble lo que pasó. Y la era de la ilustración también europea se genera con los círculos de las élites pensantes. Lo primero que nada tenemos que formar los círculos de élite pensante y no económicas. O sea, ¿qué significa eso? Tenemos que sentarnos, los periodistas, abogados, nutricionistas, deportistas, artistas, a hablar sobre educación, ¿verdad? La reforma tiene que ser socializada entre todos. Hoy la pedagogía 360 dejó de ser doméstica, como yo hacía en casa, mirando una película, asociaba una maqueta, por ejemplo, a lo que estaba trabajando, escuchaba una música y relacionaba a lo que escuché con lo que leí. Por ejemplo, leía caminando sí o sí, porque mientras el cerebro, hablamos un poco de neurodesarrollo, el cerebro, mientras está caminando, estás respirando, estás leyendo, estás escuchando música, se prende más el cerebro, la estás utilizando en un mayor porcentaje. ¿Qué significa eso? Optimizás el almacenamiento mental. ¿Qué significa? Si vos lo utilizás el cerebro de mayor forma, el famoso que mi compañero decía, el mascar chicle y manejar, ¿verdad? Si lográs eso, hoy no sabemos inclusive cuántos accidentes de tránsito existen y la gente dice, se queja mucho de los accidentes de tránsito. ¿Cómo vas a solucionar el accidente de tránsito si los chicos no saben leer? El 90% no sabe leer. ¿Cómo van a entender las reglas? ¿Cómo la gente va a salir de pobreza? Se va a comprar su propia comida, su propia ropa, su propia casa, su propio transporte, si nosotros lo asistimos y no le enseñamos. Claro. Entonces, esa fue la experiencia que tuvimos, y la réplica a 1.150 niños es que hoy logramos en estos 6 lugares que te había comentado. Sí. La réplica yo creo que la bajamos a unas clases también y nos dio un éxito. El observatorio del Ministerio de Educación y Ciencias también va a ser muy importante a la hora de medir los impactos. Nosotros tenemos un programa que se llama, una aplicación que se llama BUOJO, ¿verdad? El BUOJO es una aplicación que sirve, es como un ojo, el ojo de águila que se utiliza en la cámara, pero es una persona al que le siga al chico. Le hace un desarrollo y le hace aplicando unos botoncitos. Es totalmente fácil, es amigable la aplicación. Lo creamos con gente de la Politécnica, que también le agradezco a ellos. Y bueno, nosotros creemos que la réplica se pierde cuando no hay seguimiento. Claro. O sea, cuando se masifica y no hay una capacidad de contención y de seguimiento. Nosotros el año pasado nos proponieron abrir una capacitación a docentes, a más de 1.500 docentes. Eso quedó ahora a las nuevas autoridades. ¿Son dependientes del ministerio? Sí, habíamos hablado con la Dirección de Inclusión, ¿verdad? Pues justamente ellos se dedican a probar nuevos programas. Nosotros habíamos hablado con ellos, esto quedó justamente en manos de las nuevas autoridades, ¿verdad? Sí. Que nosotros nos ponemos a disposición. En ese momento nos pidieron y nosotros dijimos, bueno, tenemos la posibilidad de replicarlo en los 17 departamentos del país para 45 colegios a 1.500 docentes. Sebastián, vamos a leer los mensajes de la gente. A ver, vamos a leer una tanda, un grupo y después contestamos. Buenísimo está el tema, bendiciones. A ver, otro. Buenas noches, acabo de ver una parte de lo que está hablando este joven y la verdad me encanta. Le felicito, así debería ser la educación en nuestro querido Paraguay. Ojalá haya más jóvenes como él, Laura de Villeta. A ver, otro. Hola, buenas noches. Quisiera saber en qué escuela de Encarnación estarán. Me quiero unir a este grupo. Ya vamos a comentar.
A ver, otro, buenas noches, mirando la excelente entrevista a Sebastián Dapote, ojalá la autoridad del MEC den apertura a este tipo de enfoque educativo. Mi pregunta es la misma, ¿qué se aplica en Finlandia? Siguiente. A ver, más abajo. Veo muy importante el programa que presenta este muchacho, no sé su nombre, pero también le digo que la infraestructura es importante, que se caiga el techo es importante para sentirse cómodo. Y además no nos comparemos con otros países, son diferentes. Lo que hay que ver es el problema de nuestra educación. Si vamos a comparar, comparemos su progreso para aplicar nosotros. Uno último y Sebastián responde entonces las consultas. Qué genial lo planteaba por Sebastián. Sí, en su mayoría hablan sobre el planteamiento muy interesante, un modelo sumamente interesante por la dinámica que plantea. Ahora, Sí. Lo de Encarnación... Sí. y lo de la infraestructura, si podía aclarar un poquito otra vez, Sebastián. Bueno, en Encarnación estamos cerca del vertedero, en San Antonio se llama la escuelita que Sí. utilizamos, ¿verdad? Bueno, a la siguiente, no digo que no es importante, pero no es determinante. O sea, son Claro, dos. claro, que se te caiga, por ejemplo, Claro, no o se sea, permite, ¿verdad? Lo que primero que nada creo que hay que optimizar la infraestructura porque creo que se está gastando mucho para poco, ¿verdad? Nosotros estas estructuras nos van a salir 300, 400 millones y creo que una clase con un baño sale lo mismo, ¿verdad? Hay que ver también los números de ver si realmente qué material podría ser mejor y más beneficioso para la construcción de aulas y que sean diferentes. Y repito, para nosotros es un indicador, pero no un determinante. Sí, La educación se puede dar en la cárcel y esto Se no es entiende comparar, perfectamente. no es comparar países. Sí. O sea, estamos hablando de que nosotros puede ser una experiencia nuestra. No hay por qué comparar, y no lo digo comparando, lo digo con nuestra experiencia. Sí. No sé cómo hacen en Finlandia la escuela todos los días en la agrícola, porque me fui a una céntrica, pero nosotros los hacemos en unas canchas y para nosotros fueron realmente 300% más estimulantes. Y bueno, ese es por ese lado. A la que preguntaba justamente de lo de Finlandia, esto es muy parecido, pero no es igual. Claro. No es un copy-paste, porque Se nota porque cuando hablas de los métodos, de lo que es muy nuestro, ahí es el tereré, como por traer ejemplo, un modelo, hacer las modificaciones, implementar, bajarlo a la realidad. El tereré, por ejemplo, es una clase de ciencias, ¿verdad? En la clase de ciencias está el tereré, justamente no traje más ahí mi tereré, creo que está por ahí, pero el tereré, por ejemplo, tiene una bomba que está automatizada, ¿verdad? Que es la bomba hidráulica que saca el agua. Sí. Hoy en día ya hay sensores, Sí. eso es inteligencia, por Sí, ejemplo. que uno apoya y ya echa el agua. Eso es, Sí. por ejemplo, tecnología, eso es la tecnología, ¿verdad? Estamos hablando de tecnología. El agua que vierte, estamos hablando de ciencias químicas, ciencias sociales, la hierba mate, sus propiedades. Si le pusiste menta ahí, estamos hablando del sistema nervioso, ¿verdad? Que cómo hoy genera el sistema nervioso la menta ahí, por ejemplo, los beneficios. Sí. El consumo del agua, la alcalinidad del agua, la acidez del cuerpo, gracias al agua y el consumo o la falta de consumo del agua. Estamos hablando de clases hechas para paraguayos con paraguayos. Sí. O sea, si nosotros copiamos y pegamos, nos va a pasar lo mismo que siempre. O sea, copiar y pegar una Es solución. lo que está pasando ahora, Sebastián. Y vos sabés que si realmente copiar sistemas chilenos españoles van a seguir siendo un fracaso. Sí. O sea, van a seguir siendo un fracaso porque no tenemos, y eso sí, ahora le doy la razón a la persona que me decía, no vamos a generar mejores condiciones porque los contenidos son Y diferentes. lo peor y lo más grave es que los números se maquillan. ¿Qué quiero decir con esto, Sebastián? En el interior del país, los docentes no aplazan, pero con el objetivo de que los números de analfabetismo no disminuyan. Vos sabés Sí, que... entonces se sí. maquillan los números y en la realidad no estamos educando, estamos generando un problema serio para nuestra sociedad. Quiero leer este mensaje porque me dice la producción que es muy interesante. Buenas noches, soy una señora de 51 años y estoy por terminar mi escolar básica. Y vivo en carne propia el sistema de educación que se sigue implementando y que tan poca atención generan los jóvenes. Les cuesta un Perú comprender y aprender. Como familia salesiana, pues la forma de Don Bosco es atractiva para los chicos. Sí. Bueno, realmente estamos hablando de lo que es la comprensión. Primero que nada tenemos que entender que nuestra reforma está muy inclinada hacia las ciencias sociales, ¿verdad? Por eso es que de repente pasa en Paraguay algo y no sabemos quién tiene la razón porque es como que metafísico todo, ¿verdad? La ciencia exacta y las ciencias aplicadas dan un teorema y dan la razón. Yo siempre le digo que cuando estamos hablando de la apreciación de las bellas artes, por ejemplo, entre los muchachos, nadie puede tener la razón porque es algo metafísico, o sea, no es comprobable. Entonces, ¿qué significa eso? Que
Primero que nada, la malla curricular tiene que apuntar, tenemos una gran demanda de ingenieros civiles, Sí. por ejemplo, tenemos que estar importando ingenieros hasta hoy en día y no puede ser en pleno siglo XXI. La educación universitaria también está entre las últimas y obviamente no lo estoy diciendo yo, lo dice en el Foro Económico Mundial. Sí. PISA tenía que haber venido este año, pero no sé qué pasó, ¿verdad? Creo que iba a ser peor el informe que iban a dar, porque una cosa es, por ejemplo, el analfabetismo, como decías, ¿verdad? Esos chicos que hoy saben leer, hay que ver realmente si saben leer. Por eso, porque Sí, se maquilla. y hay que ver la comprensión. Hoy vos le decís, leía un informe de 6 de cada 10 jóvenes no entienden lo que leen. Podemos poner el periódico enfrente y hacer un análisis. Nosotros salimos ahora en septiembre a hacer una encuesta. Vamos a probar a los chicos la capacidad. También otro punto importante es entender las enfermedades. El sistema a veces le culpa al chico, ¿verdad? Y te dice, nosotros dimos la clase y el chico no entiende. Tenemos que ver si tuvo discalculia, si tienes dislexia realmente, si tiene miopía y no puede ver el chico. O sea, si hay una enfermedad, por ejemplo, hay chicos que no tienen falta de atención o trastorno de atención, sino tienen, por ejemplo, escoriaciones o tienen infecciones. Y eso le imposibilita atender la clase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Tenemos que lograr una educación integral con el Ministerio de Salud también. Los enfermeros tienen que estar metidos en todas las escuelas públicas.